Puede parecer una broma, pero no lo es. En la antigua Roma, hubo un momento en que el Estado decidió imponer un impuesto a la orina. Sí, como lo oyes. Y detrás de esta curiosidad histórica, hay una lección sobre cómo los gobiernos buscan ingresos en los lugares más insospechados. Hoy en Entre Cifras, te contamos la historia del impuesto a la orina y el emperador que convirtió un desecho humano en fuente de riqueza pública. Porque al final, por absurdo que suene, esta historia tiene implicaciones mucho más serias. Habla de fiscalidad, creatividad política y hasta de cómo se define lo que consideramos un recurso valioso. Acompáñanos en esta breve pero llamativa crónica del pasado. La antigua Roma era una máquina administrativa impresionante, pero también tenía un problema clásico de todos los imperios: financiarse. Con un territorio enorme, campañas militares constantes y una sociedad cada vez más compleja, el Estado necesitaba recaudar dinero de forma continua. Y para ello, los impuestos eran la herramienta principal. Había impuestos sobre la tierra, el comercio, las herencias y también sobre bienes tan curiosos como los esclavos o las salinas. En este contexto, no resulta tan extraño que se fijaran en algo tan cotidiano como la orina. La administración romana estaba obsesionada con mantener el orden fiscal. Se documentaban ingresos, se perseguía la evasión y se buscaban nuevas fuentes de tributos. Todo lo que pudiera generar ingresos, sin importar lo inusual que fuera, era considerado una opción válida para el imperio. Aunque hoy nos parezca un simple desecho, en la antigua Roma la orina tenía valor económico. Se usaba como agente limpiador gracias al amoníaco que contiene. Era útil para lavar ropa, curtir pieles e incluso en algunos procesos químicos. Las lavanderías romanas, llamadas Fuionicae, la utilizaban para blanquear y desinfectar tejidos. El proceso era bastante rudimentario, pero eficaz. Los tejidos se colocaban en grandes tinas junto con agua y orina, y luego se pisaban para facilitar la limpieza. El resultado, ropa más blanca y libre de impurezas. Los curtidores también valoraban la orina porque ayudaba a ablandar y tratar las pieles animales. Los ciudadanos la recogían en recipientes públicos, y los trabajadores de estas lavanderías pagaban por acceder a ella. Era un recurso reutilizable, abundante y aprovechable. ¿Cómo no iba a intervenir el Estado romano ante semejante oportunidad? Aquí entra en escena el emperador Vespasiano. Gobernó del año 69 al 79 después de Cristo y asumió el poder en un momento difícil, tras una guerra civil. Necesitaba estabilizar las finanzas del imperio y una de sus soluciones fue sencilla y directa: cobrar un impuesto a quienes recolectaban orina en los urinarios públicos para su posterior venta. Este impuesto se conocía como Vespasiano reactivó este tributo, que ya había existido de forma más laxa, y lo convirtió en una fuente de ingresos recurrente. La medida fue criticada por muchos, incluso por su propio hijo Tito. Pero Vespasiano respondió con una frase que se haría famosa: «El dinero no huele». Con esa expresión justificaba que, sin importar de dónde viniera el dinero, mientras fuese útil para el Estado, era bienvenido. Esta frase ha perdurado durante siglos como símbolo de la neutralidad moral del dinero. El impuesto a la orina fue una muestra más del ingenio recaudatorio de Roma, pero también dejó una huella cultural. La expresión sigue vigente hoy en día como símbolo de la indiferencia moral frente al origen del dinero. Curiosamente, en algunas partes del mundo hubo casos similares siglos después. Por ejemplo, en Francia se llegó a grabar el uso de retretes comunales. Incluso hoy, la fiscalidad sobre servicios sanitarios sigue siendo un tema de debate en muchos países. Algunos impuestos modernos sobre aguas residuales, vertidos o gestión de desechos tienen una raíz conceptual similar. Además, existen monumentos a Vespasiano en ciudades como Roma o París, donde incluso los urinarios públicos fueron llamados Vespasienes en su honor. Un curioso legado para un emperador que supo ver valor donde otros solo veían desecho. La historia del impuesto a la orina nos recuerda que, en tiempos de necesidad, los gobiernos pueden encontrar ingresos donde nadie lo espera. Y aunque hoy nos parezca gracioso, es un ejemplo perfecto de cómo economía, poder y creatividad se cruzan a lo largo de la historia. Roma no dejó nada sin grabar. Y ese pragmatismo fiscal es quizás
Una de las razones por las que su imperio duró tanto. Lo que para unos era basura, para Roma era una fuente más de riqueza. Gracias por ver Entre Cifras. Si te interesa la economía contada como historia, no olvides suscribirte y compartir este vídeo. Porque sí, hasta hacer pis ha tenido impuestos. Y eso, curiosamente, también forma parte de la historia económica del mundo.